de Justicia, el día de hoy a las 11 horas con 40 minutos de la mañana, se ha programado la diligencia de vista de la causa en el cuaderno de medida cautelar número 026-2026-1-JNJ, seguido contra el administrado Richard Augusto Concepción Carguancho, quien se encuentra conectado a esta diligencia en compañía de su defensa, el doctor Juan Monroy Gálvez. Muy buenos días, señor investigado. Puede hacer uso de la palabra por un término que no se le pase los 10 minutos. Puede comenzar. Bien, buenos días a la honorable Junta de Justicia, señora presidenta. Mi nombre es Richard Augusto Concepción Carguancho. Voy a ceder que me represente en esta oportunidad el doctor Juan Monroy Gálvez. Muchas gracias. Con su venia, señora presidenta. Sí, está bien. Puede comenzar. Muchas gracias. Presidenta de la Junta Nacional de Justicia, miembros de ella, en el procedimiento disciplinario seguido contra mi patrocinado, el señor juez Richard Concepción Carguancho, pido no acoger la medida cautelar propuesta en el informe 25 del 2026. ¿Por qué? En primer lugar, porque cualquier medida cautelar, en cualquier escenario, es excepcional. Pero hay algunos casos en que es excepcionalísima. La suspensión provisional de un juez con el alud de despacho que tiene un juez en el Perú, obviamente tiene que ser una cosa especial. Por esa razón, hay norma expresa que exige que la motivación sea cualificada y además le impone a quien quiera concederla dos presupuestos: la convicción de que la infracción será fundada, es decir, verosimilitud intensa se llama en doctrina, y que la medida cautelar es indispensable, es decir, que hay riesgos concretos que se avance en el procedimiento, que se reitere la conducta, vaya uno a saber qué es lo que tiene que apreciarse. ¿Cuáles son los antecedentes de este caso y por qué esto que parece más al cañoncito de don Ramón que otra cosa? De don Ramón Castilla me refiero. En agosto del 24 hay una charla virtual dada por mi patrocinado donde proyecta un PPT, una imagen de un investigado. No se refirió a ella, no comentó quién era, ni nada. La Autoridad Nacional de Control investigó y concluyó que no existe adelanto de opinión ni ninguna afectación funcional. En el año 2025, la Junta, es decir, ustedes, son informados que mi patrocinado realizó charlas en el año 2024. Y en diciembre del 2025 mi patrocinado interviene en un festival académico y cultural e interpreta una canción. Todo eso determina que ustedes en este año decidan empezar este disciplinario y como ya habían algunas partes decididas por la Autoridad Nacional de Control, simplemente les queda una que otra posibilidad porque el nebis in idem se impone y quedan 3 cargos. Y respecto de esos 3 cargos que van a ser investigados, se anticipa una medida cautelar de suspensión de 6 meses en el ejercicio de la función jurisdiccional. ¿Cuáles son estos 3 cargos y por qué razón no sostienen una medida cautelar? La primera es que en algún momento mi patrocinado le pide a la entidad que hizo esa actividad académica en donde él presentó esa imagen que elimine ese material audiovisual. Entonces en el informe se dice que este es un adelanto de opinión o eventualmente una vulneración de reserva. Pero para decirlo, el informe reconstruye una imputación, vincula la proyección de esa imagen con el pedido de eliminación. Pero este nexo lógico es jurídicamente imposible porque la proyección de esa imagen soporta el nebis in idem, ya no puede sustentar una alegación posterior. Entonces no puede haber infracción porque el anticipo pues no existe ya como tal. Entonces ni siquiera hay conducta típica
que sea sancionable y mucho menos subsunción posible de ser hecha. Luego se le imputa charlas en institutos privados no universitarios. Ese es el segundo cargo que todavía queda. El numeral 13 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial, Presidenta, señores miembros de la Junta, autoriza a conferencias a título personal y no restringe ni especifica el tipo de institución. Por otro lado, tampoco hay una práctica sancionadora, que de haberla sería discutible su aplicación, que prohíba charlas en institutos que no son universitarios. Esto ocurre después, en octubre del 2025, vuestra Junta expide un oficio en el cual advierte a los jueces que puede ser pasible de infracción esta conducta. En primer lugar, es posterior a los hechos y además ese oficio no tiene rango normativo, más es una invocación que otra cosa. En consecuencia, el presupuesto de la convicción de que la infracción será fundada no existe en los dos primeros casos. ¿Cuál es el tercero? Se dice que ha realizado esta actividad artística, que se ha presentado en esta actividad cultural jurídica, y eso imputa, entre comillas, daño a la imagen institucional. El Tribunal Constitucional, no voy a citar sentencias porque siempre son aburridas y son demasiadas cuando el tema es permanente, pero es enfático en decir que una conducta para ser imputable con cualquier tipo de sanción es necesario que esté descrita con precisión en una norma jurídica con rango de ley. Lo que más o menos está diciendo es que están prohibidas las cláusulas generales indeterminadas. ¿Cuáles son las cláusulas generales indeterminadas? El buen padre de familia, las buenas costumbres, esas son cláusulas generales. Sirven en teoría del derecho, son muy útiles, pero no sirven para sancionar a alguien. El numeral 18 del artículo 34 de la Ley de Carrera Judicial dice que un juez debe expresar permanentemente conducta intachable. Ese es un concepto general indeterminado. De hecho, está proscrito por el Tribunal Constitucional como elemento sancionador, porque vaya uno a saber, y eso ustedes lo comprenden claramente, con qué se puede llenar la categoría conducta intachable. ¿No es verdad? Pero el informe hace un esfuerzo jurídico y concuerda la Ley de Carrera Judicial con el Código de Ética del Poder Judicial y con los principios de Bangalore, y dice que en este caso sí es pasible la sanción porque se daña la imagen. Sin embargo, concordar tres categorías para establecer la existencia de una conducta sancionable es un esfuerzo que jurídicamente no es permitido. Si hay un tipo de conducta que no ha sido acogida en la norma pertinente, eso no puede concebirse como una sanción. En este caso, la actividad artística, por lo demás, es una esfera personal de cada uno de nosotros, también de mi patrocinado, y está protegida por la libertad de expresión. El informe, por lo demás, en eso es totalmente claro, reconoce que no se pretende sancionar la actividad en sí, sino su incompatibilidad con la función jurisdiccional. Me parece formidable. ¿En dónde está el enunciado normativo que regula que un juez participe cantando, no exponiéndose, no cantando, es incompatible con su función jurisdiccional? No la hay. Y si no la hay, no puede haber sanción. Estamos dentro del ámbito de lo personal. Desarrollados los tres cargos y sin sustento para que consista en una sanción, vamos al otro elemento, al otro presupuesto de la medida cautelar de una suspensión de un juez, señores de la Junta, y es que sea indispensable. Hay un riesgo de obstrucción, se dice, porque la eliminación del vídeo demostraría, entre comillas, la capacidad de afectar fuentes de información. Bueno, imaginemos que es cierto,
Pero eso es importante a condición que la conducta irregular previa exista. Pero ya la descartó la Autoridad Nacional de Control y la ha descartado la misma Junta, el mismo informe. Entonces, sin presupuesto, sin antecedentes, no hay consecuencias. No hay manera. Hay una construcción lógica que no funciona. Se dice que puede haber un riesgo de reiteración en el caso del cargo C, que es el riesgo de dictar charlas. Pero ¿cómo va a haber reiteración? Bastaría una medida cautelar con decirle al juez: usted no exponga más en institutos que no son universitarios, porque aparentemente es la universidad la que está protegida cuando un juez puede dictar charlas. Y se acabó. Y ya nadie lo va a hacer, no solamente mi patrocinado, sino ningún juez, porque han decidido ustedes que los institutos superiores que realizan esta actividad no merecen que un juez esté. Es una opción. Tómenla, pero tómenla sobre la base de que existe una situación en la cual hay que anunciar que... Doctor Monroy, el tiempo ha concluido, por favor, le ruego, vaya concluyendo. Solo 2 minutos, señor. Sobre la imagen institucional. Dice que la permanencia en el cargo de mi patrocinado perpetúa el daño a la imagen. El reglamento exige reiteración de los mismos hechos. En eso consiste la perpetuación de la infracción. ¿Y cómo puede haber, si se trata de valoraciones abstractas, si se trata de una canción, si se trata de una exposición en charlas, que no deben hacerse más, según parece? Ustedes lo analizarán en su momento. No hay absolutamente ningún riesgo real. Y finalmente, apreciando el tema del tiempo que ustedes han dicho, hay una absoluta falta de motivación, ya no cualificada, que sería mucho pedir en el plazo de la suspensión. Todo esto que les he descrito, en la hipótesis que yo haya faltado a la verdad y que no se debe pues cantar, un juez no debe cantar en una ceremonia, en un acto académico cultural, que además era jurídico, yo participé, pero no debe cantar. Eso es suficiente para determinar que haya 6 meses de suspensión. Esa es la lógica que perseguía. ¿Cuál es la motivación calificada? Personalmente creo que aquí hay una dosis elevada, no sé si querida, ese es otro tema, de arbitrariedad. Gracias, presidente, y gracias, señores miembros de la Junta. Muchas gracias por completar el tiempo. Damos por ¿alguna pregunta? Sí, no, ya, sí. Muy bien, damos por concluida la... Sí. ¿Ustedes han entendido la alusión al nombre de la Junta? Sí, no le ¿La han entendido? No. Sí, ¿alguna pregunta, doctor? Sí. Señor Monroy, muy buenos días. ¿Me escucha? Buen día, señor. Buen día, señor, sí. Bien. Tenga la amabilidad de precisarme a qué se ha referido o a qué ha aludido con esa mención al cañón de Don Ramón. Al cañoncito de Don Ramón, señor, es una tradición de Ricardo Palma, Eso sí seguro se que usted ha sabe, leído pero también. ¿a qué hecho, vinculado con este caso, o con alguna decisión de la Junta, ha aludido usted al expresar esa expresión? Si usted me recuerda, o lo vamos a ver en la versión, lo que intento decir es que se está construyendo una afectación a un juez en ejercicio con poca trascendencia en la conducta que ha realizado. A eso me estoy refiriendo, señor, con claridad. ¿Alguna otra pregunta, colegas? ¿Ninguna pregunta? Bien, se da por concluido la audiencia. Muchas gracias.